Hola, mi nombre es Camila, yo soy la mamá de Bonnie y decidí crear este post que fuera mucho más fácil de compartir para que esto pueda llegar a un montón de personas y así poder derretir un montón de corazones más para ver si puedo conseguir la ayuda que necesito para traer a mi perrita y reunirnos otra vez. También para contarles un poco más sobre la historia mía y de Bonnie y para que sepan cómo ha sido todo este proceso de relocación. La historia empezó desde Argentina, donde Bonnie llegó por primera vez a mi vida. Anteriormente también habían dos gatitos más, Simón y Ari. Ellos criaron a Bonnie básicamente. Yo anteriormente no sabía mucho de perros, por lo tanto decidimos tomar unos cursos de adiestramiento básico canino en una escuela que se llama Patita Patita, y allí mismo también nos iniciamos en un deporte canino que se llama Dog Disc, que al parecer es un deporte que Bonnie ama con locura, ya que ella podría jugar al frisbee todo el día. Debido a estos adiestramientos y al entrenamiento que tuve con la perra, nuestro vínculo se fortaleció demasiado. Nuestra relación es súper fuerte. Yo creo que un adiestrador entendería exactamente de lo que estoy hablando, y por eso es que yo no soy capaz de renunciar tan fácilmente a ella. Nosotros después nos mudamos para Alemania a finales del 2017 y allí en Alemania yo me dediqué a cuidar perritos. Bajo el poco conocimiento canino que tenía, sin querer, ayudé a algunos perritos a mejorar su relación con sus dueños, y esto me hizo abrir los ojos y darme cuenta que yo de verdad quería hacer esto y dedicarme a esto por el resto de mi vida. Por lo tanto, comencé a buscar un montón de cursos para formarme como adiestradora canina. Desafortunadamente y por motivos personales, yo me vine a vivir a Australia. Esto me obligó a despedirme para siempre de mis dos gatitos, a los cuales extraño con locura, y a despedirme temporalmente de Bonnie, ya que ella debía quedarse en Alemania para completar un tiempo de cuarentena y una serie de exámenes veterinarios que se tenían que hacer antes de llegar a este país. Yo pensaba que iba a ser un tiempo cortito, nada más. Esto pasó en el 2019, justo antes de que llegara el COVID y destruyera un montón de planes que tenía yo con Bonnie. No solamente yo, a un montón de personas más les destruyó un montón de planes el COVID. Pero bueno, lo que debe haber sido un proceso de espera de 6 meses, hasta ahora ya van 2 años y 6 meses, debido a que Australia cerró las fronteras con el mundo. Por lo tanto, los vuelos pararon y ya no se encontraba ningún vuelo para traer a Bonnie desde Alemania para Argentina, para Australia. Bonnie entonces permaneció en Alemania con mi expareja, pero este tuvo que tomar un vuelo de repatriación a Colombia, y como consecuencia de esto nos tocó volver a empezar otra vez todo el proceso de cuarentena con Bonnie, y me tocó idear un plan nuevo. Este plan incluía llevar a Bonnie hasta Argentina para iniciar otra vez todo el proceso de relocación desde Argentina hasta Australia. Bonnie se encuentra en Argentina desde septiembre del 2021. Se encuentra viviendo con una amiga mía a la cual le debo esta vida y la otra por este favor tan inmenso que me está haciendo de cuidarme a mi perrita mientras se tiene que quedar allá cumpliendo la cuarentena. Afortunadamente recibimos una buena noticia, y es que el 21 de febrero Australia decide abrir otra vez las fronteras con el resto del mundo, pero obviamente, como era de esperarse, los tiquetes aéreos subieron un montón, ya que habían muy poquitas aerolíneas, y esas poquitas aerolíneas que habían eran limitadas el número de aerolíneas que estaba transportando animales. Aunque una de esas aerolíneas antes ofrecían esos servicios, ya no lo están ofreciendo. Entonces, claro, las opciones se minimizaron demasiado, y debido a esta demanda las aerolíneas aumentaron sus precios, como era de esperarse. Desde que llegué a Australia, obviamente mi meta ha sido ahorrar la mayor cantidad de dinero posible para poder llegar a pagar este proceso de Bonnie de relocación. Pero pues obviamente hay que ser realistas y tenía que tener en cuenta otros gastos que también eran muy altos, como son los gastos de las visas, ya que yo me vine acá con visas de estudiante. Recién ahora por fin
pude actualizar mi estatus y pude conseguir una visa de residencia. Eso significa que no tengo que pagar más visas de estudiantes, así que he podido ahorrar un montón en estos últimos meses, pero igual no ha sido suficiente. Hasta ahora hemos gastado $6.000 aproximadamente australianos en todo lo que ha sido el proceso hasta ahora de Bonnie. Esto incluye el traslado de Colombia a Argentina, una serie de exámenes veterinarios que se le ha tenido que hacer a la perra para poder iniciar con el proceso de cuarentena en este país, en Argentina. Y recientemente estamos tramitando el Import Permit, que es el permiso de importación de una mascota desde Argentina hasta Australia. Después de que el gobierno nos dé una respuesta acerca de este Import Permit, ya quedarían faltando una serie de procesos para continuar con la relocación de Bonnie. Esto incluye los tiquetes aéreos, incluye algunos exámenes veterinarios que se le tienen que hacer dentro de los 45 días antes del vuelo, y también incluye el centro de cuarentena en Melbourne, ya que los animalitos tienen que llegar y cumplir con una cuarentena obligatoria de 10 días en un centro especializado que tienen de cuarentena para hacerles las revisiones pertinentes y asegurarse de que no tengan ninguna enfermedad que pueda ser transmitible ni a otros animalitos ni a los humanos. Y por último sería el traslado desde Melbourne hasta Perth. Y todo eso son aproximadamente $18.000. Que digo aproximadamente $18.000 porque los tiquetes aéreos pueden variar. Yo hablo de precios actualizados al día de hoy, pero puede que el día que yo compre el tiquete sean más caros o sean más baratos. Eso todavía no lo sé con certeza. Igual no creo que cambie mucho la diferencia. Igualmente esta plata me toca juntarla antes de 3 meses porque esos exámenes veterinarios que se le han hecho a Bonnie tienen una fecha de validez, y si yo dejo pasar esta fecha límite, eso significaría que todo lo que hemos hecho con Bonnie hasta hoy en día se tiraría a la basura y tocaría volver a empezar todo el proceso de vuelta con ella, y la verdad es que eso no es una opción para mí porque eso significaría más plata, más tiempo y se me están agotando los recursos. Por eso es que yo decidí crear esta página de GoFundMe, a ver si puedo llegar a un montón de gente que me pueda ayudar, ya sea difundiendo o ayudándome a juntar el dinero para poder por fin reencontrarme con mi perra, porque ya llevo 2 años y medio que estoy esperando este momento y ha sido demasiado agotador, ha sido lleno de sacrificios, ha sido lleno de lágrimas, mejor dicho, ha sido duro, este proceso ha sido demasiado duro. Igualmente yo quiero dejar este espacio abierto por si alguien quiere saber más acerca del proceso de relocación de un animalito a Australia. Obviamente me pueden preguntar, me pueden escribir, me pueden mandar mensajes, lo que quieran, y yo estoy abierta a responder todas las dudas, siempre y cuando las sepa, porque yo tampoco soy una enciclopedia, pero cualquier cosa que yo sepa se las voy a hacer saber. Y si necesitan ayuda, hacemos que sea posible cualquier cosa. Así que bueno, los dejo. Les mando un besito a todos y muchísimas gracias por ayudarme. Chao.